Sí, bueno, soy Agustín Gallego Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Producción Forestal. Muy bien, vamos a comentar acerca de las necesidades de la investigación en el bosque de la primavera. El tema que les voy a tratar en este día va a ser sobre eso. Muy bien, antes de iniciar quiero platicarles un poco acerca de un preámbulo, cómo ha evolucionado históricamente el área del bosque de la primavera. El día 6 de marzo de 1980 es cuando se decreta por primera vez como zona de protección. Posteriormente, en los años 70, empezó a haber trabajos sobre todo exploratorios sobre flora, ¿verdad? Hacer con la maestra Puga, Estrada Faudón y el doctor Bancalari. En los 80s iniciamos una nueva era con la creación del Departamento Forestal y la Facultad de Ciencias, ¿verdad? Que ellos empiezan a hacer exploraciones y estudios en el bosque de la primavera. Para el 84, el profesor Carl Agustín Grellman funda el Bosque Escuela. En 1989, el doctor Arturo Curiel creó el laboratorio Bosque de la Primavera, ¿verdad? Y para 1982, el 92, se crea el Centro de Ecología. Después, en 1994, se crea la red universitaria, dándole el nombre a este centro universitario, ¿verdad? Al CUCBA, y para el 2000 se publica por primera vez el programa de manejo. Muy bien, entonces el bosque de la primavera pues es una superficie de 30.500 hectáreas, ¿verdad? Donde inciden varios municipios como Zapopan, Tala y Tlajomulco de Zúñiga. Es un área muy próxima a la zona metropolitana, por ello se ha dicho que el bosque de la primavera es el pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Estuve pensando por algunos momentos cómo le voy a titular, qué vamos a hacer. Pues en realidad el objetivo de la charla es opinar sobre la importancia de la investigación en la dinámica natural y social del bosque de la primavera. Eso es lo que intentamos plasmar a través de estas láminas que vamos a ver. ¿Qué materiales y métodos usamos? Bueno, pues los materiales que les voy a presentar aquí principalmente son productos de investigaciones de académicos de la Universidad de Guadalajara que han realizado durante bastante tiempo en este espacio del bosque de la primavera. La metodología consistió en una compilación, ¿verdad? Búsqueda en diferentes fuentes de todos los trabajos que se han realizado en el periodo del 1985 al 2011, que aproximadamente casi son 2 décadas. Muy bien. Voy a tratar de narrarles algo muy breve sobre los materiales, ¿verdad? En este caso, pues el primer foro que se tuvo a bien realizar de forma conjunta la Universidad de Guadalajara junto con el Comité para la Administración del Bosque de la Primavera, hoy OPD, se realizó en el 2005, ¿verdad? El objetivo era un foro de investigación y conservación del bosque de la primavera. El siguiente foro se realizó en el 2009, ¿verdad? También con la misma tendencia para hacer un análisis, cuánto hemos avanzado, qué se ha hecho, qué nos queda pendiente por trabajar en el bosque de la primavera. También para el 2011 se hizo un taller diagnóstico de la investigación en el bosque de la primavera, algo muy interesante y nutrido donde convergen especialistas en diferentes áreas temáticas que plasmaron las necesidades o lo que ya teníamos en cierta forma resuelto en la investigación. Concluyó esto con una publicación de un libro
que es una antología, se llama Antología de Ciencia y Biodiversidad, ¿verdad? Publicado por el CUCBA con apoyo de la CONAFOR y del Comité para la Administración del Bosque de la Primavera. Adelante. Muy bien, aquí les muestro una memoria fotográfica, 3 imágenes de ese taller, para que vean lo nutrido y como todo sucede, discutido y apasionado el tema. Entonces, pues tuvimos ciertos ponentes, mesas de trabajo donde se concluyeron para aquellos entonces qué se ocupaba hacer, qué necesitaba el bosque de la primavera en las diferentes áreas temáticas. Muy bien, estos resultados pues se organizaron, tanto los foros como el taller y el libro, se organizó en la mesa de biodiversidad, características físicas, ecología, educación, divulgación y capacitación, protección y restauración, manejo de recursos naturales y uso público. Cada área temática, las fuentes que abastecieron de información fueron tesis, publicaciones, proyectos de investigación. En total, se compilaron o acopiaron 327 trabajos con la participación de 318 autores y coautores. Muy bien. ¿Qué nos arrojó esta información? Bueno, podemos ver y apreciar en esta lámina, ¿verdad?, que los trabajos que se presentaron en las diferentes áreas temáticas fueron tesis, publicaciones y proyectos. Siendo así, como lo muestra la gráfica, que las publicaciones, pues en todas las áreas temáticas, tienen un gran aporte, ¿verdad?, para los proyectos de investigación que se estaban realizando en ese entonces. Muy bien. Por áreas temáticas, como ¿qué tanto aportaron estos trabajos? Pues tenemos que el 28%, ¿verdad?, corresponden a esta área temática de manejo de recursos naturales, ¿verdad? Entonces, las investigaciones que mayor registro tuvieron para este periodo fue el caso de manejo de recursos naturales. Muy bien. Hay un término que se acuñó, se tomó en los foros pasados, que era la agenda pendiente. ¿Cuál es esa agenda pendiente en la investigación? De manera particular, ¿verdad?, y por el interés de mi disciplina, he insistido que estar estudiando la dinámica y el monitoreo de los efectos de los incendios es algo muy importante dentro del bosque de la primavera, para observar su dinámica, la composición y la estructura. Entonces, tenemos aquí en esta imagen, pues de forma cartográfica, cómo han evolucionado, cómo se han movido a través del espacio y del tiempo las áreas con incendios forestales. Es así que tenemos áreas que tienen una alta frecuencia, que coinciden de 3 a 4 incendios en la misma superficie. Y esto, por supuesto, tiene una repercusión muy importante en la dinámica, ¿verdad? Si hacemos la contabilidad de la superficie quemada del 1998 al 2019, nos vamos a dar cuenta que se han quemado 40.381 hectáreas, inclusive más que de la superficie del área natural protegida, la cual son 30.500 hectáreas. Adelante. Muy bien. Quiero concluir mi participación exponiendo esto. Hemos insistido desde tiempo con el establecimiento de una red de sitios permanentes. ¿Por qué nos convendría o por qué sería importante? Porque esto nos permitiría tener sitios que
constantemente, digamos en 5 años, 10 años, estaríamos remidiendo, ubicando y poder observar la dinámica, ¿verdad? Que para el caso de la primavera es una situación muy importante por la frecuencia de los incendios. Entonces, esta red de sitios permanentes nos permitiría estar monitoreando este fenómeno. Muy bien, recomendaciones. ¿Qué recomiendo desde mi perspectiva para este foro y para las conclusiones que se obtengan de él? Bueno, trabajar en la armonización de las variables de los inventarios florísticos, ecológicos, forestales, para establecer una red de sitios permanentes o parcelas permanentes. Esto es una tendencia internacional muy importante. Se está estableciendo en Europa, en otros países, como un punto vital para la dinámica y en los estudios ecológicos a largo plazo. Es primordial. Otro factor o punto crucial para nuestra convivencia y comunicación, ¿verdad?, debe ser de forma tridimensional. En este caso, la ciencia, la administración y la sociedad, para que nuestros proyectos y lo que se genere de esta investigación repercuta e impacte en el bosque, pues debemos hacerlo de esa manera. Ciencia, sociedad y administración. Tenemos que trabajar. Crear un fondo compartido para apoyar los proyectos de investigación. En estos tiempos, ¿verdad?, los apoyos económicos son escasos. Tenemos que sumar esfuerzos para que de alguna manera tengamos un fondo que apoye la investigación. Y un punto que ha estado latente en todos los foros que hemos realizado y que de alguna manera es un compromiso que no hemos cumplido, es organizar un acervo de todas las investigaciones o productos de las investigaciones referentes al bosque de la primavera. Bien, por mi parte es todo. Agradezco su atención. Dejo ahí mis datos de contacto para cualquier comentario al respecto. Gracias. Soy el biólogo Marciano Valtier Razotla, en la Dirección General del OPD. Bien, buenos días, saludo a todos. Gracias por la oportunidad de poder hablar un poco de este tema de la importancia de la investigación científica para la gestión y el manejo del bosque de la primavera, en el marco del tercer foro de conocimiento y conservación del bosque de la primavera. Desde la lógica del OPD, digamos, que es la institución que se encarga de la administración y el manejo del área natural protegida Bosque de la Primavera, nos parece fundamental tener esta retroalimentación, este intercambio de aportaciones en términos de conocimiento y de analizar y reflexionar sobre la importancia de la investigación científica para la gestión, el manejo y la toma de decisiones para la conservación del bosque de la primavera. En primer lugar, quiero poner en contexto la importancia del bosque para la metrópoli, para la segunda metrópoli más grande del país. La primavera no solo es importante desde el punto de vista biológico y de geodiversidad, sino también es un guardián formidable en términos de salud ambiental para la ciudad y para los que habitamos esta metrópoli. Y esa característica le da un valor muy importante y resalta la relevancia de conservar al bosque de la primavera desde esta lógica, ¿no? Al mismo tiempo, destacar la enorme complejidad que significa la conservación del bosque justamente
porque se inserta en un contexto urbano. La mayoría de las áreas naturales protegidas en el país se encuentran en contextos rurales y algunas áreas como la Primavera se salen de este patrón nacional, digamos, y se insertan justamente en áreas urbanas que le da y le impone una complejidad muy, muy, muy alta, porque ahí ocurren no solo procesos de carácter biológico hacia el seno de lo que es el área natural protegida como tal, sino hay una interacción importante con la ciudad y se dan diferentes procesos que pueden ser procesos sociales, políticos, económicos y culturales incluso, lo que nos obliga, digamos, a pensar en la gestión del bosque no solo desde una lógica de las 30.500 hectáreas que llevan 40 años bajo decreto de protección federal, sino ampliar la visión de gestión del bosque en esta lógica por el contexto en que se inserta, ¿no? Entonces, dicho esto, quisiera marcar y exponer el marco conceptual bajo el cual está planteada esta presentación, y en ese sentido yo pondría dos preguntas centrales. Desde la lógica de la investigación de la academia como tal, plantear, ¿se está generando información suficiente que incida para atender las problemáticas que enfrenta el bosque, por un lado? Y dos, ¿cómo vincular o traducir esta información generada en acciones de manejo en el área natural protegida, ¿no? Entonces, yo con estas dos preguntas plantearía, digamos, enmarcaría esta discusión, y considero que para lograr una adecuada vinculación entre conocimiento y gestión y manejo también, las investigaciones deben responder a las necesidades de información que tiene la reserva desde la óptica de los manejadores de las áreas naturales protegidas. Ahora, esto no significa que se cancele, por supuesto, la posibilidad de que las líneas de investigación que ya están abiertas y que están en proceso, incluso nuevas líneas de investigación que surgen de los centros de investigación, vayan corriendo paralelas a esto, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, la investigación, digamos, desde la idea y del espíritu de conservación del área, podría estar enfocada, digamos, en identificar estas necesidades de investigación para que esta generación, esta información que se genere pueda incidir positivamente en atender problemáticas específicas del bosque de la primavera. Y entonces nos parece que para hacer un manejo efectivo de las áreas, entre otras cosas, se deben establecer claramente las prioridades de investigación que nos permitan atender las necesidades del área desde la perspectiva académica y reducir la brecha entre investigación y gestión. Y eso me lleva a una siguiente pregunta: ¿cómo creamos mecanismos para incorporar los resultados que se generan a los procesos de planificación y a la implementación de acciones concretas y pertinentes? Y ahí la dejaría para la reflexión en el marco del foro. Desde nuestra visión, existen algunas líneas estratégicas que voy a puntear y voy a señalar, volviendo a hacer énfasis en que la generación de información y de investigación no solo debe hacerse adentro del polígono protegido, sino por su complejidad y por los procesos que se dan fuera del polígono, también debería estarse abordando esta tensión en términos de generar información de diferente índole, no solo de tipo biológico, sino también de tipo social, desde la perspectiva también de instrumentos de planeación territorial, por ejemplo, de corredores ecológicos, etcétera, ¿no? Es decir, ir más allá del polígono protegido para poder tener una visión integral del abordaje de esta problemática de investigación para la conservación del bosque y sus inmediaciones. Voy a enunciar algunos de los proyectos estratégicos que consideramos y aparejado eso algunas necesidades de investigación, tanto básica como aplicada, y yo comenzaría, por ejemplo, por enunciar la necesidad de actualizar el programa de manejo, que de alguna forma está ya en proceso, pero me parece que hay algunos vacíos de información que pudieran estar siendo atendidos desde la lógica de la investigación para tener un instrumento con un diagnóstico muy bien actualizado, ¿no? Por ejemplo,
El programa de manejo del fuego, que está recientemente elaborado también, requiere de una implementación en el área y tiene un componente de investigación y monitoreo para la generación de conocimiento que fundamenta en el manejo del fuego con un enfoque de aprendizaje y, bajo el entendimiento de la dinámica ecológica, ¿no?, del bosque. El otro tema es el asunto de la conectividad ecológica y de fragmentación del hábitat. Existe ya un estudio de conectividad que se hizo hace algunos años, sin embargo sería importante poderlo actualizar, sobre todo en esta lógica de corredores biológicos que existen fuera del bosque y que conectan el continuum boscoso del bosque de la primavera. Mencionaría, por ejemplo, hacia Volcán de Tequila, la Sierra de Ahuizculco y el corredor hacia Cerro Viejo, por ejemplo. Destaco en este caso el proyecto de monitoreo de carnívoros que está siendo trabajado por el doctor Sergio Guerrero y por el doctor Raimundo Villaseñor, que están aportando información, digamos, hacia adentro del polígono. Sin embargo, nos parece que habría que fortalecer la información en términos de investigación hacia el tema de corredores en la parte exterior de la reserva. Un tercer tema tiene que ver con la restauración ecológica. Como ustedes saben, los incendios son un problema recurrente que afecta la integridad del bosque, sobre todo porque son incendios de origen antrópico, y en ese sentido nos parece que un diagnóstico de las zonas que han sido impactadas de manera importante por los incendios en los últimos años nos permitiría generar información para poder identificar aquellas zonas en donde hay requerimientos de intervención para proyectos de restauración, digamos, en el largo plazo, ¿no? Y aparejar a eso estudios sobre los procesos de regeneración natural que tiene el bosque por sí mismo, ¿no? Un tema más es el efecto por cambio del uso de suelo en los servicios ambientales que se dan fundamentalmente dentro del macizo boscoso, y eso me lleva también a señalar de manera muy importante, yo enfatizaría este tema, la valoración económica de los servicios ambientales. Hay una lógica muy clara en el esquema de aprovisionamiento de servicios ambientales entre los servicios ambientales que genera el bosque para los ciudadanos y los beneficios que los ciudadanos reciben del bosque. Entonces, no existe un instrumento hasta ahora, un estudio integral que permita tener elementos sobre la valoración económica de los servicios ambientales. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos permitiría tener información muy fresca, muy valiosa para poder avanzar hacia un mecanismo de implementación de servicios ambientales, de pago por servicios ambientales, en la lógica de conservación del bosque de la primavera a una escala, digamos, de más largo plazo, ¿no? Hay esquemas de servicios ambientales que están implementándose actualmente en el bosque. Sin embargo, nos parece que esto vendría a fortalecer estas iniciativas institucionales para darle un incentivo y una compensación, digamos, económica a los dueños del bosque. Es importante recordar que de las 30.500 hectáreas que protege la primavera, solo el 18% pertenece al gobierno del estado y el resto pertenece ya sea a ejidos dentro del bosque o a propietarios privados, ¿no? Por lo tanto, nos parece que este sería un tema muy importante también de considerar en este análisis dentro del foro. Un tema más tiene que ver con la gobernanza ambiental, y a su vez yo uniría esto con el fortalecimiento del capital social y humano. Nos parece que un vacío muy importante que hay en términos de proyectos, digamos, de investigación, tiene que ver justamente con el componente social. Se ha enfocado mucho el tema de la investigación a las cuestiones bióticas y abióticas del ecosistema, lo cual es muy importante. Sin embargo, la parte social, por la naturaleza de la tenencia de la tierra, nos parece que es muy importante también para que podamos entonces tener elementos que nos permitan, en consenso con los dueños de la tierra, avanzar en esquemas de proyectos de desarrollo comunitario bajo, digamos, un uso no extractivo de la tierra, ¿no? Me parece que ahí hay un también elemento muy importante que valdría la pena destacar en términos de necesidad
pues de investigación y sobre todo de investigación aplicada para estas iniciativas, ¿no? Un tema más es el tema de planeación territorial y análisis de riesgos, sobre todo porque derivado de incendios muy fuertes que se han tenido en los últimos años, sobre todo el año pasado, fue un botón de muestra muy claro de cómo un incendio que tuvo un impacto de cobertura forestal alto impactó aguas abajo a los fraccionamientos que están ahí, ¿no? Entonces, al perder la cobertura forestal hay un riesgo importante y me parece que un análisis de riesgo más integral podría ser interesante. Asimismo, el tema de cambio climático, ¿no? Evaluar el efecto en la biodiversidad y en los servicios ambientales es un tema global. Con esto, digamos, si bien no se hace una revisión exhaustiva de todo lo que hay con respecto a estas necesidades de investigación, me parece que hemos tocado temas que son torales para la discusión y que podrían estar marcando, digamos, parte de la agenda de investigación en una posterior discusión con la academia. Y yo cerraría diciendo que en nuestra consideración el manejo para la conservación efectiva del bosque de la primavera y sus alrededores requiere, entre otras cosas, de la generación de información científica pertinente y acorde con las necesidades del área en términos ecológicos y sociales, por lo que la vinculación estrecha entre la academia y los tomadores de decisiones a nivel de política pública es fundamental para avanzar en una agenda de trabajo compartida para la conservación del bosque de la primavera en el largo plazo. Con esto termino la presentación y estamos abiertos a comentarios, preguntas o dudas. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Pues antes que nada agradecer al comité organizador por permitirnos un espacio para compartirles esta charla que la maestra Jacqueline Reynoso y su servidora hemos preparado y que versa sobre el estado del conocimiento y necesidades de investigación acerca de la flora del bosque la primavera. Pues no voy a ahondar en los valores del área protegida, solamente enfatizar pues que se cumplen 40 años del decreto de protección como área natural protegida oficialmente y pues es el motivo por el que estamos aquí. Mencionar solo que el área presenta características geológicas singulares que constituye la zona boscosa más grande aledaña a la zona metropolitana de Guadalajara y por lo mismo proporciona entonces servicios ambientales importantes para todos los habitantes de esa urbe. Y por supuesto la relevancia en cuanto a su biodiversidad. También mencionar que el área presenta 5 tipos de vegetación. Aquí muestro algunas fotografías de los que son más representativos, como el bosque de pino, el bosque de encino, el bosque mixto de pino y encino, el bosque tropical caducifolio que no se muestra ahí y la vegetación riparia, además de otras comunidades vegetales como la vegetación secundaria derivada de diversos impactos en el área. Para el análisis que vamos a compartirles, pues usamos diferentes fuentes de información, principalmente información bibliográfica, y aquí pues un documento importante es el de la compilación de los trabajos de la Universidad de Guadalajara que se han realizado en el bosque de la primavera. Esta compilación, coordinada por el doctor Agustín Gallegos, pues incluye los trabajos realizados hasta el 2010 y nosotros utilizamos otras fuentes generadas posteriores a esa fecha. También quisiera puntualizar que esta charla hace énfasis solo en los trabajos realizados en el bosque de la primavera.
aunque estamos conscientes de que hay otros trabajos que se llevaron a cabo a escala estatal y que pueden incidir en el área o incluso a otras escalas geográficas. Estamos haciendo énfasis en los aportes taxonómicos sobre la flora o que abonan a los inventarios de esta. Consideramos que el enfoque ecológico es muy importante, pero que se abordará por separado. Y para comenzar este análisis y tomando la publicación de trabajos con énfasis en plantas como un indicador del estado de conocimiento, aquí les mostramos un recuento histórico de y podrán ver que hay una publicación que data desde los años 50. Aquí se muestran los periodos en periodos de 10 años y pueden ver que hay aquí 2 décadas en las que casi no hay o no contamos con registros de publicaciones en el área. Luego, en la época de los 80s y hasta la actualidad, pues la situación ha mejorado en ese sentido y se han incrementado los trabajos. También mencionar que aparte de este recuento que toma como base las publicaciones de la flora, los ejemplares de herbario son una fuente de información muy importante. Entonces, como mencionaba, hay colectas botánicas que datan de los años 50, luego hay un periodo sin registro de colectas de plantas, pero durante los años 70 y 80 es cuando se registra la mayor exploración que se fomentó por parte de la maestra Luz María Villarreal de Puga y su equipo de trabajo. Bueno, les comentaba, los grupos de la flora que se conocen mejor son algunos de especies muy llamativas como las orquídeas. Aquí pueden apreciar que algunos trabajos versan sobre la familia completa de plantas, pero hay otros que se enfocan a un género en particular. También pueden ver, hay trabajos sobre pastos, sobre leguminosas, sobre pinos y sobre pteridofitas, que incluye a los helechos y plantas afines. Pueden apreciar aquí los años de los trabajos, el más reciente, el de helechos en el 2014, y aquí el número de especies y géneros que registran en cada una de esas familias. En algunos casos, como mencionaba, el enfoque es hacia un género particular y entonces aquí se anotan las especies registradas de cada uno. Por otra parte, también hay sitios que han sido mucho mejor explorados en el área protegida y aquí listamos 3 de ellos. Uno es el Bosque Escuela, ubicado en el municipio de Tala, que ocupa una superficie de apenas 7 kilómetros cuadrados y se han registrado en esa zona 323 especies. Tenemos también que el Cerro del Coli en el municipio de Zapopan es un área más pequeña de apenas 3 kilómetros y medio cuadrados, y allí se han llevado a cabo dos trabajos. Y el último es 2 sitios que son hábitat de la especie Lobelia villarregalis, pero se llevaron a cabo estudios florísticos de esas zonas donde se distribuye la especie. Entonces eso abonan al inventario general. Por otra parte, si queremos ver geográficamente esos sitios dentro del área protegida, bueno, aquí tenemos el Cerro del Coli, en esta área se ubica la zona metropolitana, el Cerro del Coli se ubica aquí, que es el de los sitios que les mencionaba ya estudiados, y otro aquí en el Bosque Escuela. Y estos son esos pequeños hábitats de Lobelia villarregalis donde se estudió la flora. Entonces, el resto de la superficie del área pues ha sido explorada, pero no de manera tan sistemática como en estos sitios donde se llevaron a cabo muestreos durante el año completo.
Lo que también sabemos es que el área protegida resguarda pues altos valores en cuanto a especies que tienen una distribución restringida. Estamos hablando de especies endémicas a diferentes niveles de endemismo. Aquí les muestro un cuadro de 12 especies de diferentes familias que son endémicos del occidente de México o endémicos de Jalisco y en algunos casos especies microendémicas en las cuales voy a hacer énfasis más adelante. Aquí es muy importante mencionar que los datos de endemismo cambian continuamente a medida que se llevan a cabo más trabajos para documentar la distribución de las especies. Entonces, en versiones previas de los listados del bosque, pues se cuantificaban especies diferentes que ahora ya tienen una distribución más amplia, pero se adicionan otras. Entonces, esto es un proceso dinámico de actualización. Entonces, digamos que las especies que son endémicas o microendémicas que se resguardan en el bosque, entonces que su única área de distribución conocida son estas tres. Lobelia villarregalis, que es una especie herbácea perenne de flores muy llamativas, que aquí pueden apreciar. Y también tenemos el Populus primavera lepensis, descrito recientemente apenas el año pasado. Este es un árbol de porte pues alto y que se distribuye en un área muy localizada dentro del área protegida. Por otro lado, tenemos también a la especie Bletia tamayoana, que es un híbrido natural de orquídea y del cual no tenemos una foto para mostrarles. Pero entonces estas serían especies que podrían tener prioridad para conservarse en el área protegida sin restar importancia, claro, al resto de la biodiversidad. Pero ahora, ¿qué sabemos de la flora en términos generales en cuanto a su composición? Bueno, sí, tenemos en cuenta trabajos que abordan todos los grupos de la flora y toda el área protegida, pues aquí tenemos un recuento de ellos. El primero es la primera versión del programa de manejo del área publicado en 1988 y posteriormente una nueva edición en el 1994, en donde se registran 784 taxones. Posteriormente, el trabajo de Flora y Vegetación de Oscar Reina documenta 637 especies. El programa de manejo vigente del año 2000 registra 961 especies y luego en una presentación de un foro previo, Ramírez registra 879 y un reporte posterior sobre la actualización de la flora por Reynoso registra solo 748. Un trabajo posterior que hace es una relación histórica de 6 localidades en el occidente de México por Montiel, registran 1003 especies. Entonces, ¿cuál de estos listados vamos a tomar como bueno? Bueno, todos esos trabajos son importantes, pero hay ciertas dificultades o cierta problemática para poder decir que uno solo es el determinante. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos listados no incluyen ejemplares de referencia. Es una lista de especies. Entonces hay una dificultad para validar los nombres científicos de las especies cuando no existe un ejemplar de referencia. Por otro lado, también en el contexto botánico existen muchos cambios en cuanto a la nomenclatura de las especies. Eso propicia entonces que a veces tengamos varios nombres que en realidad corresponden a una especie. Y por otra parte, también pueden existir errores en la determinación taxonómica de los ejemplares. Y esto es muy importante porque anteriormente se tenía registrada una especie
presente en la norma oficial mexicana 059 y resulta que pues ahora esa especie ya no está presente en el área. Se revisó el material y entonces pues corresponde a otra especie que no está en la norma. Pero pues entonces esta revisión minuciosa de la taxonomía es muy importante. Entonces, en parte, teniendo en cuenta esta problemática, la maestra Jacqueline Reynoso y su servidora estamos, con otros colaboradores, estamos elaborando un listado que incluya ahora sí evidencias, es decir, que incluya ejemplares de respaldo depositados en la colección del herbario Luz María Villarreal de Puga. También está en desarrollo una base de datos de la flora del área protegida que a la fecha cuenta con 2.500 registros, que claro, es información parcial que todavía tiene que depurarse, tomando en cuenta ejemplares de herbario. Y también debemos mencionar que solamente una cuarta parte de esos registros que hasta ahora llevamos en la base de datos, pues cuentan con coordenadas geográficas. Entonces, derivado de lo anterior, podemos entonces enunciar algunas necesidades de investigación en la flora del bosque de la primavera. Una de ellas es continuar la exploración en áreas menos conocidas que ya señalamos antes. También evaluar el impacto que los incendios forestales tienen en la composición de la flora y llevar a cabo un monitoreo de especies que podrían ahí tomarse en cuenta grupos indicadores como las especies endémicas, amenazadas, y también, muy importante, el monitoreo de las especies exóticas o que podrían comportarse como invasoras. Importante también es documentar los usos tradicionales de las plantas, que hay, la información en ese sentido es incipiente. Y también hacer énfasis aquí en dos actividades que, si bien no son propiamente de investigación, sí están muy ligadas a esta, y es continuar la sistematización de la información florística, es decir, de esas bases de datos que están en proceso, y también desarrollar un sistema de información geográfica de la flora, es decir, georreferenciar toda esa base de datos para que eventualmente podamos tener un mapeo de las especies y poder entonces llevar a cabo un monitoreo más eficiente, que es algo que ya mencioné antes. Aquí quisiera mencionar que hay algunas actividades, algunas necesidades de investigación que ya se habían detectado en foros previos y que, bueno, pues siguen pendientes y que pues refuerza estos planteamientos que hemos hecho, como dar continuidad a los inventarios biológicos, ya se había mencionado antes en esos foros. También continuar con los estudios de grupos taxonómicos que se han estudiado poco, como las briofitas o como los líquenes, las algas también. Hay algunos trabajos de algas que se concentran en unas zonas del río Salado y del río Caliente, y hay otros sitios por explorarse. Allí también se había enfatizado el inventario de especies exóticas y los estudios sobre micorrizas y sobre microbiota en general. Bueno, yo con esto termino la participación, aquí mostrándoles una imagen del bosque de encino-pino, que es de los el que tiene mejor representatividad en el área protegida. Es un paisaje que me gusta mucho. Y también aquí una muestra de la diversidad de la flora, solamente con flores blancas presentes en el área. Pues agradecemos su atención y aquí están nuestros datos para contacto. Muchas gracias.
Sí, soy Ana Isabel Ramírez Quintana, soy profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en el Departamento de Ciencias Ambientales de la carrera de Biología. La razón de que he tenido la experiencia de trabajar en los aspectos sociales del bosque de la primavera es que pues, desde 1984 he participado empezando con proyectos de educación ambiental y después ya cuando se hizo el laboratorio Bosque de la Primavera participé yo como coordinadora de difusión y encargada de manejo de medios masivos de comunicación y dar información a los periodistas y hacíamos recorridos en el bosque con periodistas y esto fue que fue construyéndose mi carrera. Las circunstancias me ayudaron a encontrarme en este camino. Entonces, después de 8 años de haber estado en la experiencia de trabajo con aspectos sociales y de comunicación, tuve la oportunidad de estudiar la maestría en periodismo agrícola en Iowa State University, gracias a la beca Fulbright de los Estados Unidos. Y cuando llegué a Estados Unidos a hacer mi estudio de maestría, que era la evaluación de la campaña de comunicación que se había realizado durante los últimos 8 años, pues sí, se aceptó como tema de tesis de maestría y en 1995 presenté lo que fue un estudio de todo lo que necesitábamos saber dentro de lo posible dentro de una tesis de maestría para poder diseñar una campaña de comunicación acerca del bosque de la primavera, cuyo el rango, el espacio geográfico fue la zona metropolitana de Guadalajara, lo cual incluía también residentes en el bosque, aledaños y las zonas rurales alrededor del bosque en la primavera. Entonces, para 1995 obtuve otra beca para viajar varias veces a Guadalajara a hacer los estudios de campo y bueno, recibí todo el apoyo de parte de la Universidad de Guadalajara para hacer estos estudios y fue una muy buena experiencia de vinculación tanto para Iowa State University, el Departamento de Periodismo y Comunicación de Masas, donde obtuve el grado de maestría en ciencias. Y esta fue la base para decir que pues teníamos ya los elementos, medimos lo que se hizo en comunicación ambiental con el tema del bosque de la primavera y bueno, nos dimos cuenta de que éramos muy ambiciosos al poner nuestros objetivos y en realidad pues tenemos que ir cada vez más bajando nuestros objetivos y mejorando nuestra metodología. Gracias a los estudios de la maestría, mis primeros estudios en ciencias sociales, porque yo estudié agronomía, gracias a todas esas metodologías pudimos ir mejorando cada vez esta encuesta que se hizo en el 93, a finales del 93, no, más bien a finales del 94. Continuamos mejorando los cuestionarios y tratar de no cambiar mucho las preguntas, nada más mejorar las formas como hacíamos las preguntas, aprender más cuáles se quedaban, cuáles no se iban. Entonces estudiamos qué la gente prefería, de qué medios de comunicación utilizar y nosotros como instituciones, qué impacto habíamos causado en las percepciones de la sociedad, en los conocimientos de la sociedad. Entonces básicamente eso es lo que nosotros medíamos. Una pregunta que se hizo muy importante fue ¿qué significa el bosque de la primavera para la gente? Esto tiene todo que ver con cómo se hace pues el análisis de percepciones. Y bueno, seguimos trabajando en el 2005, precisamente cuando se estaba quemando el bosque, cuando se hizo la contingencia, se suspendieron clases. Estábamos defendiendo la tesis de una estudiante de licenciatura, Margarita Posadas, y fue ese otro gran avance porque se mejoró cualitativamente todo lo que sabíamos. Y después inmediatamente ya en el 2005, 2004 también estábamos haciendo los estudios del bosque de los Colomos y tuvimos la oportunidad de comparar los resultados del bosque de la primavera con el bosque de los Colomos
y después con el Nistiquil al mismo tiempo también en el 2004, también son estudios que se hicieron aquí en el CUCBA, y después hicimos estudios en el Laguna de Sayula. Entonces, bueno, hemos tenido la oportunidad de tener una trayectoria de como de 25 años, de no soltar este tipo de preguntas, este tipo de cuestionarios, y es por eso que ahorita me estoy compartiendo con ustedes esta experiencia, que nos han acompañado muchos estudiantes, muchas personas que ya son ahorita colegas. Y una cosa interesante que les quiero compartir es que cuando hicimos los estudios en el Bosque de los Colomos, lo cual llevó a que el Colomo se convirtió en área natural protegida, tuvimos todo el apoyo del Bosque de los Colomos, financiamiento del municipio de Guadalajara, y gracias a eso tuvimos el lujo de hacer las cosas minuciosamente como queríamos. Hacer la investigación que queremos, no siempre tenemos ese lujo. Y en ese momento teníamos varias personas que se especializaron en la materia, estudiantes de licenciatura, de biología y de agronomía. Entonces, hubo una cosa muy interesante. Cuando hicimos el estudio en el bosque, la primavera, no nos dimos cuenta de que cuando la gente decía qué te significaba el bosque, la gente decía muchas cosas. Decía lo que los medios de comunicación ponen en la boca de las personas. Esto tiene que ver con el agenda setting teoría, la teoría de fijación de agenda. La gente pues piensa en lo que le decimos, no piensa en lo que le decimos, pero sí piensa en lo que le decimos. Entonces, bueno, logramos ver algunos resultados de que la gente dice, el bosque es un pulmón. Era una metáfora que se utilizaba en los medios de comunicación y eso se resultó para... A veces no puedes medir exactamente todo, pero de alguna manera. Pero bien, lo interesante es que cuando dijimos en Colomos, ustedes han de conocer Colomos y las grandes albercas y agua, te ensordece. Y la misma pregunta, ¿qué te significa? La gente nunca mencionaba el agua, lo cual empezamos a identificar algunas cosas que también se convirtieron en publicaciones, es la ceguera hacia ciertos elementos. ¿Y cómo es posible que la gente tenga la ceguera hacia el agua? Cuando ven el bosque de la primavera, la gente no ve el agua y para mí se me hace que es una gran contribución de estos estudios. Bien, voy a pasar a mi presentación. Esta presentación la titulé Percepciones sobre la relación sociedad y medio ambiente. Está enclavada en mi cuerpo académico, que me acompaña la maestra en ciencias Gabriela Zavala. Y quiero mencionar que pues, los objetivos para el desarrollo sustentable, si tú te fijas en todo lo que el bosque de la primavera tiene que ver con los ODS, pues prácticamente todos los ODS están vinculados. Aquí en esta diapositiva pongo en una columna los libros que básicamente han enmarcado las investigaciones, las teorías que nos utilizamos, las metodologías que utilizamos, la visión ética que nos ha guiado, por ejemplo, Aldo Leopold, Richard Carson, que inició el movimiento ambientalista moderno con su publicación de La Primavera Silenciosa. Recientemente, Robert Manning, en Vermont, ha publicado varios libros acerca de la gente y los parques. Estas son las metodologías. Quisiera señalar lo que, por ejemplo, Al Gore con la película La Verdad Inconveniente menciona, que pues es una pregunta moral, básicamente, cuando nos decimos que si nos conviene cuidar el ambiente o cuidar el dinero. En realidad no es pregunta, es una pregunta moral. Y también se asocia con lo que es la tragedia de los comunes. Garrett Hardin habla de que pues, no es una pregunta técnica, es una pregunta moral. Entonces, con esto voy como a la mitad, pero espero terminar con esto. Quisiera señalar que nosotros hemos privilegiado este paradigma de las 3E. Las 3E es como si fuera una mesa, es una metáfora de la mesa que tiene 3 patas. La pata de la educación es igual tan importante como la pata de la ingeniería, engineering en inglés, y la otra pata que es la aplicación de la ley. Este paradigma fue utilizado por la campaña de comunicación más vieja que ha sido en Estados Unidos, que lo usó del oso fumarola, el oso que tiene una pala y un casco, el bombero. Esta campaña es de las más viejas y las que más han tenido recursos. Entonces,
Este paradigma de las 3E nos indica que para poder hacer una campaña de comunicación social, como en este caso que es el bosque de la primavera, nuestro tema para el bien común, las 3E deberían estar igual de fuertes. Y si una de las patas falla, se nos cae la mesa, se nos cae el proyecto. Aquí en esta diapositiva podemos ver que tenemos la trayectoria desde el 94 con el estudio de la maestría, está el estudio el segundo de la encuesta que hicimos con Maricruz Carrillo y el arquitecto Mayorga. Ellos obtuvieron un financiamiento a través del CIAPA, donde a la ciudadanía se le cobró 2 pesos por mes, y con esa cantidad de dinero se financió esta investigación del 2005, y luego aquí vienen las otras que ya mencioné. Otro estudio que hicimos más recientemente en el 2014, que fue para los estudios técnicos justificativos de Las Peñas, Los Ocotillos en Ciudad Guzmán, fue muy interesante porque estamos tomando el curso de que un parque vecino puede contribuir como un gimnasio y ayuda a bajar los riesgos de la obesidad. Bien, ese es uno de los marcos. Aquí yo presento los grupos de estudiantes que han participado. Esta es una de las cosas que yo planteo, que hemos tenido muy poca capacidad de vincularnos. Las instituciones públicas, como nosotros como institución educativa, tenemos mucha necesidad de entrenar mejor a nuestros estudiantes para que lleguen a una vida más vinculada a la realidad, una vida profesional, y esa es una de mis propuestas. Aquí ven en el mapa que hemos tenido actividades en el bosque, en el ejido La Primavera. Para nosotros ha sido técnicamente fácil, pero logísticamente se complica porque en realidad no tenemos todos los elementos, y esto yo creo que es la parte donde necesitamos investigar. Parece que es muy sencillo, pero necesitamos resolver este tipo de situaciones para poder mejorar las relaciones interinstitucionales. Ese es prácticamente mi planteamiento. Por ejemplo, vemos que la realidad es muy compleja. La información que nos gustaría que el público supiera acerca del bosque de la primavera puede llegar a ser muy compleja, pero también la podríamos simplificar de acuerdo a los niveles de edades, niveles de intereses, niveles de disciplinas. Entonces, yo propondría que hiciéramos un sistema de comunicación de 3 niveles, desde muy simple hasta el medio y el alto. Aquí estoy citando una publicación de la revista Science que salió en este mes de octubre, donde habla de que utilizar datos para la conservación del agua de tomar, el agua de consumo humano, no de tomar, sino de consumo humano, lo que se llama fresh water. Es muy importante que lo hagamos con toda la ciencia que tenemos al alcance. Y entonces, cuando nosotros hacemos proyectos, nos falla la parte de que sean de largo aliento y utilizar Big Data, los datos como muy exhaustivos, de múltiples niveles, de múltiples disciplinas. Ese tipo de proyectos creo que deberíamos de ya pasar a realizarlos, porque el bosque de la primavera es nuestro primer proveedor de agua, pero el público tiene que saberlo. Pero también tenemos que el público sería el primer apoyador para que se generaran mejores investigaciones. Y creo que los problemas del agua que se nos avecinan con el cambio climático es algo que lo vamos a tomar en serio cuando llegue o antes. Esa es una buena pregunta. Bien, en cuanto a necesidad de investigación, aquí yo quiero señalar que la propuesta sería que nos involucráramos en la educación formal, la no formal y la informal, y quiero señalar la importancia de las instituciones sociales en la comunicación acerca del bosque de la primavera. Y luego también, por otro lado, tendríamos que hacer investigaciones en cómo los medios masivos de comunicación están funcionando para la comunicación sobre los temas del bosque. También tenemos gran necesidad de cómo funciona la comunicación en medios interpersonales. El tema grande desde hace varios años para acá, todo el mundo dice, denme la información en redes sociales. Cuando le preguntas a la gente, es ok, te voy a dar la información, ¿y cómo la quieres? En 1993 querían en la televisión. Pues sí, así como que suena como perezoso, ¿no? Las redes sociales ahorita ya son la gente muy activa,
pero también se convierten en un riesgo, y por eso es que la investigación nos ayudaría a tener mejores prácticas para no equivocarnos, porque en este asunto de las relaciones públicas te equivocas una vez y ya no hay vuelta para atrás. Y tenemos que tener mucho cuidado con las fake news, de que igual se pueden salir de las manos, y si la gente no está informada, hacemos que la gente sea presa de las fake news, y tendríamos que estar también preparados para trabajar y operar en medios de comunicación en modo pandemia. Bien, yo creo que la pregunta entonces sería, ¿cómo le vamos a hacer para lograr la vinculación entre las instituciones, sumar esfuerzos y avanzar en la comunicación pública? Entonces, un comentario que está escrito en el resumen es que requerimos mejorar nuestras prácticas y convertirlas en mejores prácticas. Y esta transición se logra haciendo un verdadero vínculo entre la investigación y la acción, lo cual en ciencias sociales se llama investigación-acción. Y es aquí donde la misión universitaria se entrelaza en sus tres ejes: educación, investigación y extensión. No parece que suene muy complejo, pero yo creo que no lo hemos logrado. En mi experiencia de trabajo con los ayuntamientos, con los gobiernos del estado, de varias administraciones, hasta con el gobierno federal, hay como cierto celo de que quién debe ser la estrella. Y creo que deberíamos de dejarle saber al público que vamos de la mano. Y con eso podríamos mejorar nuestras fuerzas de cada institución, y que cada quien haga lo que le toca. La vinculación ha sido la parte más flaca de nuestro trabajo, y creo que las instituciones sociales, como los gobiernos, necesitan hacer un esfuerzo que las universidades se vinculen a ellos, y nosotros como universidad tenemos que tener una visión de cómo le vamos a hacer. Eso tal vez requiere investigación, acción, pero si tenemos la visión lo podríamos lograr. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Guerrero y actualmente soy adscrito al Centro de Estudios en Zoología del Departamento de Botánica y Zoología. Y en esta unidad he trabajado como investigador, haciendo básicamente trabajo relacionado con mamíferos. Y bueno, el día de hoy vamos a comentar algunos aspectos relacionados con lo que ha sido el trabajo de fauna en el bosque de la primavera, un poco el seguimiento a lo largo del tiempo y cómo se ha venido gestando el conocimiento respecto a este grupo, esta parte del conocimiento dentro de lo que es el bosque de la primavera. Me gustaría iniciar con una premisa, o con esta premisa relacionada con el papel que tienen las áreas naturales protegidas, el rol que juegan las áreas naturales protegidas. Y básicamente hay un punto que resalta y que es muy importante, que está ligado al conocimiento, más bien a la idea de conservar muestras representativas de diversidad biológica de una región. Y junto con esto, otros elementos adicionales que son relevantes. Bien, y de esta premisa podemos desprender algunas preguntas fundamentales en relación a este rol que las áreas naturales protegidas tienen. Quizás la primera de ellas, el reconocer, el saber qué especies de flora y fauna de entrada estamos protegiendo, se están protegiendo con esta área natural protegida, resulta fundamental. Y de ahí otras más puntuales que están ligadas a aspectos relativos a su ecología, a su biología, a la función que tienen dentro de estas áreas naturales, e incluso, ¿por qué no?, hasta valorar los posibles efectos que algunos cambios dentro de estos sistemas tienen en ellas.
Partiendo de esta premisa y sobre todo del punto central que tiene que ver con la presencia de fauna en el área, podemos hablar de varias etapas en el proceso de conocimiento de lo que ha sido el trabajo desarrollado para saber qué especies de fauna existen en el sitio. De manera práctica yo he definido tres etapas. La primera de ellas, que la podemos establecer desde el momento del decreto hasta más o menos 1999. En esta etapa hay una serie de trabajos que se desarrollaron gracias al trabajo y a la colaboración de muchos estudiantes, en particular en su momento de estudiantes de la Facultad de Ciencias, estudiantes de la Facultad de Agronomía y de algunos otros que con sus tesis fueron contribuyendo al conocimiento de la fauna del bosque de la primavera. A esto se aunó o se suma una serie de registros que de manera ocasional quienes trabajaban o quienes formaban parte del bosque de la primavera también fueron aportando y contribuyendo a este conocimiento. Buena parte de esta información se iban compilando en los planes y programas de manejo dentro del área. La segunda etapa la podemos definir a partir del 2000 y hasta el 2009, y hablo del 2000 porque ese es un momento importante dado que se publica el programa de manejo del área, y en este documento se integra buena parte de la información que previamente se había generado a través de diferentes medios. También en esta segunda etapa se puede identificar si bien un trabajo adicional relacionado con más tesis, otro tipo de tesis que se fueron incorporando, incluso algunas de ellas ya más enfocadas al conocimiento de biología y de ecología de ciertas especies. También podemos hablar de que se fueron gestando alguna serie de publicaciones, desde algunas guías hasta algunas en revistas científicas, que fueron aportando también en este periodo importante para el conocimiento de la fauna. Y el último periodo, que desde mi perspectiva ha sido uno de los más fructíferos, podemos hablar del 2010 a la fecha, dado que es cuando se puede detectar un mayor número de publicaciones relacionadas con fauna, entre otras cosas, varias guías de campo y algunos trabajos científicos. Obviamente, aunado a una buena cantidad de tesis que se presentaron por parte de alumnos tanto de la licenciatura como de los posgrados de varios centros universitarios, en particular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas. Y un poco en este marco en este proceso y con estas diferentes etapas podemos ir detallando al respecto. Señalábamos que a partir del 2000, cuando se publica el plan de manejo, en se compila prácticamente buena parte de la información o toda la información que hasta más o menos 1998 que se somete a consulta se tenía ya compilada. Insisto, a través de tesis, a través de otras vías como registros indirectos, pero es el primer documento en donde podemos encontrar listados de varios grupos de especies, y ahí resalta, y es hacia donde un poco voy a ir dirigiendo la charla, sobre los grupos de vertebrados y finalmente sobre lo que yo trabajo, que son los mamíferos. Parte de estos datos aquí los pueden ustedes ver reflejados. En ese momento en el plan se hablaba de 7 especies de peces, de 19 especies de anfibios y reptiles, de 135 especies de aves, y un dato que es interesante y que resalto aquí es el de 29 especies de mamíferos. Sin embargo, en este periodo entre el 2000 y el 2009 se gestaron una serie de publicaciones por investigadores de distintas instituciones, incluso algunas extranjeras, en donde lo que intentaban era
hacer una evaluación, o lo que presentaron fue una serie de evaluaciones relacionadas con el papel de las áreas naturales protegidas como unidades de protección y de conservación. En ese sentido, uno de los puntos con los que nos encontramos es que cuando se analizaban el papel del bosque de la primavera, aquí lo podemos ver en el trabajo de Escalante del 2003, nos damos cuenta que prácticamente la primavera la deja fuera porque no existía información publicada para determinar la riqueza que existía en ese momento, al menos del grupo de mamíferos. Entonces, pues obviamente la primavera como unidad queda un poco relegada dada la carencia de información que se tenía. Y un poco esta misma tendencia, esta misma secuencia de cosas se fue gestando en otros trabajos como el de Fuller en el 2006 y el de Ceballos más o menos en el 2007. Más o menos el resultado fue muy parecido y obviamente en buena medida todo relacionado con la falta de información. Entonces, esto resulta importante porque a partir del 2006, 2007 se empiezan a publicar, se inicia una serie de publicaciones que aportan información bastante valiosa e importante para el conocimiento de la fauna en esta área natural, en particular con anfibios, con reptiles, con aves y algunos otros que posteriormente se suman en el tercer periodo al que hemos hecho referencia al inicio de la charla. De este grupo de publicaciones o de esta gama de publicaciones que empezaron a contribuir a ese conocimiento, destaca este trabajo sobre la mastofauna del área natural, porque en buena medida hace alusión a los trabajos que previamente habíamos señalado, en donde no se consideraba al bosque de la primavera al no existir datos, pero que de alguna forma con el trabajo desde el 2008, 2009 que se empezó a gestar, en particular con este grupo, nos dio un panorama completamente diferente de lo que es el bosque de la primavera como una zona importante, como refugio de fauna en general y de mamíferos en particular. Algunos datos interesantes resultantes de este trabajo los podemos ver aquí. Recordemos que en el programa de manejo se hablaba solo de 29 especies de mamíferos. Para este trabajo, con la información compilada más trabajo de campo que se desarrolló entre el 2009 hasta más o menos 2013, se incrementó en un 156% el número de especies registradas de mamíferos para la zona, lo cual también comparándola contra el espacio que ocupa el área, nos hablaba de más o menos unas 2 especies por cada 10 kilómetros cuadrados. Y comparando esta información respecto a otras áreas naturales protegidas, pues destacaba la primavera como una de las áreas naturales, al menos áreas naturales con condiciones de hábitat y de vegetación más o menos parecidos, pues destacaba porque el número de especies por cada 10 kilómetros cuadrados era más alto respecto a otras áreas naturales del eje neovolcánico y algunas otras de otras regiones, ¿no? Entonces, este trabajo junto con otros estudios previos permitieron dimensionar la importancia que el área natural tiene como refugio de fauna y en particular como refugio de mamíferos. En términos generales, este trabajo habla de 58 especies de mamíferos, 8 órdenes, 19 familias y 48 géneros, lo cual en términos generales nos da un 100%, un poco más del 100% de lo que previamente teníamos documentado, así como también habla de que dentro del bosque de la primavera tenemos representados aproximadamente el 38% de la mastofauna de la faja volcánica transmexicana, y eso no es un dato menor y deja ver la importancia que el bosque tiene. Entre otras cosas, lo que nos pudimos encontrar fue que hay varios registros de especies endémicas a México, algunas de ellas endémicas al occidente del país, lo cual
resulta realmente relevante por ese papel que tiene el área natural para albergar muestras representativas de biodiversidad. Y posteriormente a estos trabajos se suman otros trabajos, más o menos entre el 2010-2011 se inicia de la mano de la administración del OPD, de la administración del Bosque de la Primavera, una serie de estudios, algunos de ellos encaminados a reconocer la importancia del área para ciertos grupos, entre otros, por ejemplo, con murciélagos. Y la parte interesante es que en el plan de manejo, en el programa de manejo del 2000, solamente se reconocía la presencia de 4 o 5 especies de murciélagos. Hacia el 2014, que se hizo la publicación de la que previamente comentamos, y posteriormente que se siguió el trabajo de campo, se lograron recopilar 34 o determinar la presencia de 34 especies en el área, lo cual es un dato importante porque sube enormemente lo previamente reconocido para el sitio y habla de la importancia del área para este grupo animal. Posteriormente, en el 2016, a finales del 2016, principios del 2017, se empezó a gestar un proyecto de monitoreo más permanente y más dirigido con cámaras trampa, lo cual también nos abrió las puertas para tratar de incursionar y conocer aspectos más específicos relacionados con la biología y la ecología de algunas especies presentes en el sitio. De ahí, con este trabajo, podemos identificar la presencia de varias de estas especies de manera importante, y en general a lo que hasta ahora se tiene, se lograron registrar 3 especies de mamíferos de 7 familias diferentes. Y bueno, si bien el enfoque es más dirigido a evaluar en el tiempo, cambios en el tiempo en la abundancia de algunas de estas especies, también es importante porque nos permite obtener registros en zonas donde previamente no se tenían datos de la presencia de algunas de estas especies. Entre las cosas que encontramos, algunas de estas imágenes que hemos venido recopilando en este último proyecto, ustedes las pueden ver con venado cola blanca, con jabalí. Algunos de ellos los hemos detectado con crías. Puma ha sido bastante importante y bastante interesante los registros que se han venido obteniendo de puma, de lince. También ha sido significativo la presencia del lince en el lugar. Y un poco entonces, resumiendo lo que hemos venido comentando y haciendo referencia a los vertebrados en general, el conocimiento que se ha venido obteniendo desde el 2000 hasta la fecha ha sido bastante importante. En esta imagen ustedes pueden ver en el recuadro en rojo los datos que en su momento el programa de manejo contenía, y en la gráfica de abajo los datos que a la fecha se tienen de cada uno de los distintos grupos, y se pueden dar cuenta que el aumento ha sido bastante significativo, ¿no? Habría que decir que, bueno, en el caso de mamíferos, ahí se habla de 58 especies, pero trabajos posteriores al 2015, en particular con murciélagos, permitieron determinar la presencia, ubicar la presencia de al menos 2 o 3 especies adicionales, lo cual podríamos redondear en que en este momento tenemos registros de 60 especies diferentes de mamíferos en el Bosque de la Primavera. Pero bueno, toda esta riqueza biológica eventualmente pues está sujeta a una serie de modificaciones en el hábitat que es importante reconocer, identificar y tratar de resolver. Uno de ellos, bueno, lo que regularmente pasa en el sitio, que son los incendios forestales, la mayor parte de ellos provocados. Pero también no podemos dejar de detectar otro tipo de problemas alrededor del área natural, que están ejerciendo una serie de presiones importantes y, ¿por qué no?, hasta aislando el área con las consecuencias que esto tiene. Ahora que hemos identificado la presencia de especies que ocupan grandes áreas, como lo son el puma o como puede ser algunas otras como el lince, resulta fundamental
el tomar cartas en el asunto y el redirigir los trabajos de investigación para entender aspectos más puntuales sobre el efecto que puede tener este proceso de aislamiento que está sufriendo el área sobre las poblaciones, en particular de estos grupos de mamíferos, y posteriormente como un efecto en cascada hacia otras especies e incluso hacia la parte florística, porque eventualmente este tipo de efectos puede detonar en ese sentido. Entonces, de alguna forma esto nos obliga a redirigir un poco la atención y el trabajo que hemos venido haciendo, y lo resumiríamos en algunos puntos. Yo diría que es importante seguir avanzando en el conocimiento de la riqueza biológica de la ANP. En particular tenemos allí un hueco muy amplio, muy importante con los invertebrados, con los insectos, que si bien es cierto una serie de tesis que se dieron desde el inicio, desde el establecimiento del área natural, han contribuido de manera importante, no se ha hecho un seguimiento respecto de estos grupos. Otro aspecto importante es que sí vale la pena voltear a ver a la fauna y evaluar de manera más puntual otro tipo de aspectos, más que solo su presencia, sino ir más allá, tratar de evaluar aspectos que tengan que ver con su abundancia, con su distribución, el uso de hábitat, las interacciones que tienen, en particular especies que pueden ser relevantes o grupos de especies que pueden ser relevantes como indicadoras del estado que guarda la conservación en el área, ¿no? el estado del hábitat. Otro punto importante sería identificar factores de riesgo de esos grupos de especies o especies clave también en el sistema. Eso es muy importante ante todas estas presiones que se están gestando en la periferia del área natural. También es importante otra parte que tiene que ver con detectar esos corredores, identificar esos corredores, delimitar esos corredores y evaluar los corredores que pueden permitir ese libre flujo de la fauna desde el bosque de la primavera hacia otras zonas y de esas hacia el bosque de la primavera. Es un trabajo que de la mano de otros investigadores del centro universitario hemos venido desarrollando, y bueno, pues vale mucho la pena también profundizar en este aspecto, porque dadas las circunstancias que rodean al bosque. También yo diría que vale mucho la pena poner atención especial en especies invasoras. Nosotros hemos detectado la presencia de perros, la presencia de gatos, y esto puede tener un efecto negativo para la fauna silvestre en el lugar. Entonces hay que poner atención en este otro punto. Y finalmente yo sí llamaría también la atención para que se trate de evaluar y de tratar de precisar cómo está afectando la presencia de la gente al interior del área. El área tiene una zonificación, entonces vale mucho la pena que esta zonificación se trate de respetar en función de las vocaciones que cada una de las zonas tiene, de las áreas tiene dentro del área natural, para que justamente podamos tener mejores resultados en cuanto al trabajo de conservación que se puede estar haciendo al interior del área. Y bueno, finalmente pues agradecer a todos ustedes su tiempo, su espacio, y bueno, estoy atento a cualquiera de sus comentarios o preguntas que puedan tener al respecto. Gracias.